la gestión que se haga, buena o mala gestión que se haga de las emociones, puede ser determinante en la vida de una persona. En el campo de las adicciones, esto responde a la pregunta: ¿por qué dos jóvenes que han nacido en la misma casa, tuvieron la misma crianza, tuvieron la misma educación, jugaron en el mismo barrio, por qué los dos fueron tentados o fueron inducidos al consumo? Uno mordió la banquina, como se suele decir, y derrapó, y el otro no, siguió su camino sin caer en el consumo problemático. La respuesta que suele darse es que uno supo hacer una buena gestión de las emociones. Y hoy vamos a ver en el tema de las emociones algo clave, puede marcarte un antes y un después. Cuando decimos en el ámbito de la familia o del propio adicto que no es bueno la culpa o culparse o culpar a otro por lo que está pasando, sino que en vez de la culpa reemplacemos la culpa por la responsabilidad, hacernos cargo, o como lo que su significado indica de la palabra responsabilidad, es responder ante una situación específica con sabiduría. Y hoy vamos a un punto o a un ejemplo muy concreto y bueno de lo que sería responsabilidad, de lo que sería responder con sabiduría. ¿Cuál es ese ejemplo? Justamente este: gestionar correctamente las emociones. Gestionar correctamente las emociones puede ser un buen ejemplo a dar para aplicar lo que responsabilidad sería en el reemplazo de la culpa. Cuando hablamos de las emociones, acá te hice un acróstico para que sea de forma mnemotécnica algo fácil de recordar. Las por lo menos 6 más conocidas, comunes, en el orden de la más difícil de sobrellevar o de resolver, ¿no? Y se forma esta palabra en el acróstico, ¿no? Para recordarlo: metasa, con S, metasa. Y ahí tenemos esa ayuda a memoria para recordar las emociones básicas. Las emociones básicas del miedo, el enojo, la tristeza, el asco o el disgusto, la sorpresa y la alegría. Son emociones. Emociones básicas. Que lo que a nosotros nos gustaría es que te quede esta imagen visual, para que te quede grabado como a fuego lo que son las emociones. Las emociones son palomas mensajeras. Las emociones pueden visualizarse como un cartero. No sé cuál de las dos te gusta más. Vos quedate con la imagen que más te guste. Pero en realidad lo que importa acá, más que la imagen, es lo que cada una de ellas lleva en la mano. Ya sea la paloma mensajera o el cartero, te están trayendo un mensaje. Por eso pusimos ahí que las emociones no son más simples mensajeros. Así que lo que vamos a hacer ahora, para entrar de lleno a lo que sería una buena o una mala gestión de las emociones, definir que las emociones, son mensajeras. Por eso decimos que no son ni buenas ni malas. Las emociones son mensajeras. Bueno o malo es la gestión que hagamos nosotros con ellas, cuando las recibimos,
cuando nos llegan, cuando nos tocan, cuando golpean a la puerta de nuestro corazón o de nuestra vida. Bueno, las emociones ahí están, ya no en un acróstico, sino para recordar o repasar el miedo, el enojo, la tristeza, el asco o disgusto, como dijimos, la sorpresa y la alegría. Vamos a la primera. En todo lo que queremos ver es simplemente, para hacer sencillo esto, ¿cuál es el mensaje, por un lado? Y cuál es la respuesta a ese mensaje que suele darse, que vendría a ser la buena o mala gestión de una emoción. Si nos detenemos en esta, por ejemplo, la gestión miedo, pregunta, ¿cuál es el mensaje que te está trayendo esa sensación de miedo, esa emoción? ¿Qué es lo que te está diciendo? Peligro en puerta, miedo, susto, peligro, concretamente. ¿Y cuál es la respuesta de las personas ante este mensaje, ante el peligro? Bueno, la respuesta suele ser llamada como ansiedad. Una mala gestión de la emoción miedo cuando trae el mensaje del peligro es el extremo de la ansiedad, que por ahí se lo conoce como pánico, que son niveles de ansiedad muy altos, un sufrimiento extremo, horrible, que viven las personas que lo padecen, pero no es el tema del día de hoy. Lo que estamos viendo son simplemente a las emociones como una mensajera. Identificamos el mensaje, por ejemplo, en el miedo, el mensaje es peligro. Ahora, ¿qué respuesta damos nosotros? Responsable significa cuál es la respuesta sabia, la que tomamos, la decisión que tomamos ante una cuestión como esta. Peligro, me pongo ansioso. ¿Cómo resuelvo? Ahí está el punto. Esta otra emoción es la emoción enojo. El enojo es una emoción, como dijimos, de todas, que no es ni buena ni mala, sino que trae un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que está trayendo el enojo? Me está diciendo, hay una injusticia, me está trayendo el mensaje de la frustración. Por eso se dice que en el ámbito de las adicciones, una sigla BTF, baja tolerancia a la frustración. Eso le pasa a la persona en consumo problemático, la que no puede resolver la cuestión del consumo y comenzó a lo mejor por un enojo y esa frustración tuvo muy baja tolerancia. Entonces esa baja tolerancia a la frustración es lo que lleva a que el enojo se derrape, muerda la banquina y se vaya a extremos, como por ejemplo la ira, que dice ahí, la ira, la violencia. A veces esa violencia está expresada en violencia hacia otros o en la autoflagelación también. Mal manejo de la emoción enojo. Hay un pasaje que dice el apóstol San Pablo en el Nuevo Testamento: enójense, pero que no se ponga el sol sobre su enojo. En otras palabras está diciendo, traten de tener un buen manejo de las emociones. No te puede durar más de 24 horas el enojo, porque si no ya vamos a pasar a una cuestión patológica que va a traer problemas, no solo a vos, sino también a las personas que te rodean. Otra emoción básica es esta, la tristeza. Esta también te está trayendo un mensaje. El mensaje es muy conocido, ya lo sabemos, lo vivimos, porque todos, tarde o temprano, en algún momento de la vida, sufrimos lo que son pérdidas. Ese es el mensaje que está trayendo la tristeza. Te está hablando de la falta, la pérdida de una persona, la pérdida de una relación o la pérdida de alguna cosa valiosa. Aquel que sufre, por ejemplo, un robo, aquel niño adolescente que sufre la separación de los
padres, se perdió la familia o falleció una persona y el individuo no supo gestionar la emoción tristeza, no supo gestionar esa pérdida, no supo resolver el duelo necesario para poder afrontar esa situación. Entonces, ¿cuál suele ser la respuesta o la mala gestión de esta emoción tristeza? Y bueno, el extremo es la conocida enfermedad de la depresión. Por eso decimos que la tristeza no es depresión. La depresión es una tristeza crónica, patológica, continua, que no es porque la persona tenga que gestionar un primer episodio de dolor, de pérdida de algo, de una persona, de una relación o de algo valioso, y entonces ahora eso lo hizo vulnerable, ya tiene predisposición, el ambiente también generó para que, o sea, ayuda a que la enfermedad se acrecente. Entonces separamos, la tristeza es una cosa, la depresión es otra. Cuando nos centramos en el punto al que estamos hoy abocados, entonces nos quedamos con la tristeza como una emoción, que hay que saber gestionarla, hay que hacer correctamente el duelo para no llegar al extremo de una enfermedad como esta, que es muy dolorosa también, la de la depresión, que también está ligada a las adicciones, al consumo problemático, ¿no? Todo esto está conectado con la enfermedad que sufre una persona en consumo problemático. Su problema no está tanto en la cabeza ni en lo que hace, sino en lo que siente. El adicto no dice, es una persona que no habla porque no sabe gestionar las emociones, no las expresa, entonces echa mano en una sustancia, en alguna actividad como un juego, juegos de azar, o el consumo de alguna sustancia, o cualquier otro tipo de adicción como una muleta que le alivia el dolor que siente, y eso sería una mala gestión de la emoción. Y esta otra es la que puede llamarse disgusto o asco, que es una emoción que está muy vinculada a justamente el asco a algo o a alguien. Esta es una emoción que te está trayendo ese mensaje, el desagrado a algo o a alguien. ¿Y con qué está conectado esta emoción? Por lo general, con el abuso sexual. ¿Por qué? Porque es algo que le produce asco, disgusto a la persona. ¿Y cuál es la respuesta a esta emoción? O la mala gestión de esta emoción, que cuando se da en un niño es tan vulnerable, indefenso y no sabe cómo resolver estas emociones. Es más, le han dicho que no hable, que guarde el secreto. Entonces, ¿qué hace la persona en su, digamos, mala o incorrecta gestión de esta emoción? Se aísla. Claro, la vergüenza, el miedo le hace que se asuste, se aísle, se sienta culpable de lo que pasó. Y entonces esta emoción mal lleva a ese extremo, que es el aislamiento, que también se conecta después por la falta de relaciones con lo que ya sería un cuadro depresivo. Pero así también el asco es una de las tantas emociones, o de las básicas que estamos mencionando, que debe ser correctamente gestionada para poder salir a flote. La buena gestión de las emociones es la que puede prevenir una adicción. Y esta anteúltima, es la de la sorpresa. Algunos la llaman emociones buenas, a esta y a la de la alegría, ¿no? Estas dos últimas. Sorpresa y alegría. Yo más bien no quisiera decir que una es positiva o negativa. Más vale prefiero decir que no son ni positivas ni negativas, ni buenas ni malas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta que aparentemente la llaman positiva,
¿Cuál es el mensaje que trae esta emoción? Este cartero, esta paloma mensajera, viene con la sorpresa, que está trayendo algo inesperado y entonces me sorprende. Pero ¿cuál es la respuesta que se tiene ante esa emoción de sorpresa? Y la respuesta suele ser la euforia si lo inesperado es bueno, lindo, agradable. Y esa euforia a veces puede ser exacerbada, esa euforia puede ser descontrolada, muy parecida como vamos a ver en esta otra emoción que es la de la alegría, que también a veces la suelen llamar positiva, pero a veces no es tan positiva cuando no está bien gestionada. Por ejemplo, ¿qué mensaje trae la alegría? Parecido al de la sorpresa, ¿no? Solo que la sorpresa era inesperada. La alegría es el mensaje de una situación agradable, placentera, satisfactoria. Muy bien. Por ejemplo, fui a competir y gané. Fui a rendir y salí bien. Entonces esto me produjo alegría. Ahora, si mi equipo hace un gol y yo lo festejo con un extremo de euforia, estamos ante una respuesta a una emoción, o una gestión, a una mala gestión de la emoción. ¿Por qué? Porque ante la alegría muchas veces lo que se produce es la desinhibición y eso lleva al descontrol. Por eso se termina con borracheras, con bebiéndose hasta el rocío del amanecer. ¿Por qué? Porque la excusa fue la alegría o la sorpresa o la cosa linda que me pasó. Esa euforia extrema puede ser peligrosa porque a eso es lo que le llamamos una mala gestión de las emociones. Así que para ir ganando el repaso, ¿cuáles son las emociones? Las que vimos ahora: el miedo, el enojo, la tristeza, el asco, la sorpresa y la alegría. ¿Con qué nos quedamos? Con esta imagen. Ojalá que se te grabe esto. Si te olvidas cualquier otra cosa de lo que hemos charlado o lo que hemos brindado en este espacio, no importa que te olvides, pero que te quede esta imagen, que las emociones no son más que simples mensajeras. Ya sea que venga el miedo, el enojo, la tristeza, venga el asco, la sorpresa, la alegría, son mensajeros. Te están trayendo un mensaje. Ese mensaje debe tener una respuesta. A eso le llamamos buena o mala gestión de las emociones.